Avícola El Pollote, los pollos que siempre alcanzan. ¿No va a alcanzar? Si es un pollote. Bueno, estamos de regreso, En instante vamos a tener a En Carlos instantes, en un Vives. ratito Carlos Vives. Y Aquí Cris Namur, que ya está también, pronta y con el ensayando y desafío practicando. 200. Mirá lo que te digo. Pero ahora vamos a hacer contacto desde Estados Unidos, más precisamente desde Nueva York. Vamos a analizar las manifestaciones, las protestas e incidentes que se vienen registrando en los últimos días por la muerte de George Floyd. Vamos a hacer contacto con la socióloga, antropóloga y docente Anaí Viladrich. Le damos la bienvenida, es un gusto que estés aquí con nosotros. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días, gracias por invitarme. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Bueno, un poquito como decía Cuca, ¿no? Esto no es nuevo, obviamente que pasa en todo el mundo, pero como que los Estados Unidos es reincidente en este tema, ¿no? Cada tanto pasa esto, no es la primera vez. Policías maltratando y, como en este caso, matando a afrodescendientes. Pero ¿por qué generó tanta indignación el caso de George Floyd? Excelente pregunta, y yo creo que la respuesta a esta pregunta va a dar motivo a varias tesis doctorales en los próximos años. Para resumir, ha sido la confluencia de varios fenómenos. Número uno, la cantidad de casos, como tú bien decías, de agresiones, muertes, maltrato a población afroamericana de parte de las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos. Todos casos que han quedado irresueltos, la mayoría de los casos en los cuales los policías han sido acusados luego salen libres, y esto tomó repercusión en un momento muy especial en la historia americana. Número uno, viviendo una pandemia inusitada, única en la historia de este siglo, y número dos, el carácter visual de este asesinato. Fue un linchamiento. Recuerden los linchamientos del Ku Klux Klan. Sí. Esto es lo más semejante a un linchamiento a la vista de todos, con la complicidad de todos, y algo mucho peor, con el aval de la fuerza de seguridad que supuestamente durante la pandemia está a cargo de protegernos y cuidarnos. Quiero darles otra explicación también relacionada con esto. Los neoyorquinos, los americanos en general, hemos sido sumamente perjudicados por esta pandemia. Ustedes saben, por ejemplo, Nueva York es la ciudad número uno mundialmente en cuanto a casos de muertes y enfermos. Entonces, esta sensación de encierro, lo que se llama acá cabin fever, la fiebre de la cabina, durante 2 meses gente encerrada, tratando de sobrellevar una situación de desempleo en el caso de las minorías afroamericanas y latinas, una situación de angustia, una situación en la cual estamos acatando lo que nos dice la autoridad para poder mantener y reducir el número de infectados. Y de golpe vemos esto, una imagen en donde la autoridad está abusando, maltratando y asesinando aquellos que son las víctimas más importantes durante esta pandemia. Entonces se han confluido. Yo no me atrevería a decir qué hubiera pasado si no hubiera pandemia. Yo digo que la situación de pandemia de alguna manera movilizó el hecho de que la gente salga a la calle. Ay, justo tenemos... Qué pena. Ay, Sí. se cortó justo. La gente ahora. Estamos teniendo un poquito de diferencia en la imagen y en el sonido. Súper interesante todo lo que Tal planteas. cual, tal cual. Lo decíamos también, hablaba Ale Figueredo de que este tema pasó a primer plano y dejó en muchos casos hasta la pandemia. La gente se volcó a la calle, ¿no? Claro. Más allá de la restricción y el pedido de, bueno, que había Y que la quedarse. gravedad de lo que Por está ocurriendo a supuesto. nivel de la emergencia sanitaria en Claro, Estados Unidos, como Estados te decía, Unidos, con números que de contagios y de agrandó muertes más. tremendo. Es el país, creo, más contagiado, por lo menos en este momento. Estar tomando esta decisión de salir a manifestar también implica un montón de cosas con respecto Volvemos a eso. con vos, Analí. A ver si Estoy ahora te aquí de escuchamos. vuelta. Perfecto. Bien. Creo que me quedé Fue al final, monologando. sí. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Y algo que quería también contarles es, muchos me preguntan de varios medios, ¿cómo puede ser que durante una situación de pandemia, de encierro, se dé lo opuesto? Y fíjense qué interesante esta relación entre, por un lado, estar encerrados durante tanto tiempo y
en ese mismo fenómeno, siendo que las minorías afroamericanas y latinas son las más afectadas. En algunas ciudades, en zonas como en Chicago, en Illinois, hasta el 70% de aquellos que han sido afectados y que han fallecido a causa del coronavirus son pertenecientes a las minorías afroamericanas. Entonces, esta misma minoría que es afroamericana y víctima del coronavirus se convierte también en el bastión de ser la víctima de la violencia policial. Entonces, hay una doble victimización, ¿se entiende? Sí, claro. Y ahí la relación... Por algo soy socióloga, ¿no? Trato de entender cómo puede ser que la gente que hasta hace una semana atrás respetaba rajatabla el quedarse en casa y los 2 metros de distancia física, de golpe esté codo a codo en la calle. Ahora, y en esto te pregunto, ¿qué tiene que ver en esta diferencia clara de la actitud de la gente la postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Es el autoritarismo fascista más recalcitrante del que tenemos todos memoria. Entonces, esto también como sociedad, porque muchos preguntan cómo puede ser que hasta militares que pertenecían a su gobierno se están ahora alzando en contra de los gestos autoritarios que ha tenido Trump. No olvidemos lo que hizo hace unos días cuando con gases lacrimógenos hizo sacar a miles de manifestantes de los alrededores de la Casa Blanca para poder ir a sacarse fotos al mejor estilo del Ku Klux Klan enfrente de la iglesia. Entonces, esos gestos autoritarios, por supuesto, lo que han contribuido es a unificar a sectores políticos y sociales que no coincidían políticamente antes de esta situación tan tremenda. ¿Qué pasa con esas personas que van a la manifestación, que van por una causa, van para estar en contra de esta violencia y se transforman en más violentos de acuerdo a quiénes están a su alrededor? Es como que se potencia o sacan cosas de sí mismos que de repente no eran así normalmente. Te agradezco la pregunta y esto me da una oportunidad para explicarles un poco de qué se trata el tema de las manifestaciones masivas. No estamos hablando de los mismos sectores. De hecho, los líderes de las protestas pacíficas se han empezado a organizar para poder identificar a aquellos que vienen a hacer saqueo o a destruir vehículos y a destruir vidrieras. Son distintos sectores que desgraciadamente pasa en todas las sociedades, ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, aquellos que se aprovechan de una situación de demostración pacífica para usarlo en su beneficio propio. Y es importante ustedes como comunicadores que le aclaren a la audiencia. Estamos hablando de grupos minoritarios que por un efecto sensacionalista adquieren publicidad en la opinión pública. La mayoría, los miles de personas que estamos manifestando somos gente pacífica, que estamos intentando traer a la agenda pública el tema de la injusticia racial, que es permanentemente visible. Es invisible porque la gente no lo quiere ver, pero es permanentemente visible para quienes la están sufriendo. Claro, yo decía hoy de que muchas veces, y esto lo llevo a todos los terrenos, ¿no? Por unos pocos pagan todos, porque una vez que se ven esas imágenes, vos decís, ah, sí, fueron a una manifestación, pero en realidad no, fueron a saquear, fueron a robar, fueron a romper. Y no son todos, son justamente esto que vos decís, estos aprovechadores que no están de un lado ni del otro y que de alguna forma salen a hacer su negocio. Exactamente, y hay otro tema más, es bien complejo, no se olviden que también hay resentimiento, hay una sensación de disposición, llamamos. Gente que ha perdido la casa, que ha perdido el trabajo, que no tiene para comer. Estamos hablando estamos teniendo el mayor porcentaje de desempleo desde los años 30. Se viene una crisis que ya está presente a nivel mundial, de una recesión tremenda. ¿Quiénes son los primeros en recibir los efectos de esa recesión? Los más vulnerables. Los más vulnerables. Entonces, también hay que entender eso. Si un grupo de un sector vulnerable, desprotegido, rompe una vidriera de una multinacional, es entendible que también, no lo estoy justificando, es entendible. Hay una disposición que se traduce en expresión violenta contra los estandartes del poder. Ahora, utilizan eso después la autoridad para ejercer más fuerza o más mano dura, basándose en esto de, claro, que no está controlado, es incontrolable. Entonces
Pero por eso ahora, si ustedes notan, desde que empezaron estas manifestaciones hace 10 días hasta ahora, número uno, ha habido mucho menor número de looting, lo que se llama acá saqueos. Cada vez menos, prácticamente ninguno en Nueva York ayer. Número dos, los arrestos están también disminuyendo exponencialmente. ¿Por qué? Porque los sectores violentos han sido marginalizados por los mismos que participan en las demostraciones, en las marchas. O sea, yo salgo a marchar e identifico quiénes son los agentes que están creando disturbios y enseguida los identificamos. Fíjense las demostraciones de sentadas y de cantos que se están dando en estos últimos días. Esto demuestra que las manifestaciones ahora están siendo cooptadas en el buen sentido por aquellos que están queriendo llevar la palabra de unión social y justicia social en contra del racismo. ¿Crees que esto es un quiebre realmente en la historia social de los Estados Unidos o que va a ser algo que en unos días se olvida? Yo no creo que nos olvidemos de esto, no nos olvidemos también que vienen las elecciones nacionales el 3 de noviembre. Esto es una antesala a estas elecciones nacionales. ¿Que la gente va a ir a votar? Estamos tratando, y digo estamos tratando porque, por ejemplo, Trump está tratando de evitar el correo, el voto por correo. Imagínense gente que no puede movilizarse durante la pandemia. Estamos tratando que se permita el voto por correo, insistir en que las minorías afroamericanas y latinas vayan, son las que menos participan durante las votaciones nacionales, son las que tienen que salir a votar y poder votar en contra de Trump. ¿Qué tanto pesa el involucramiento de las figuras culturales, deportivas, en todas estas manifestaciones? Muchas de ellas tratan de tener un rol menos visible. Esto ha sido discutido en los medios en los últimos días, en parte porque tiene mucho más peso su voz a través de los social media, ¿no? de las redes. Pero yo diría que si ustedes siguen lo que está sucediendo en las redes sociales, la participación virtual, esa es la palabra que estaba buscando, tiene mucho más peso que aparecer en la calle. Ayer decían justamente algunos líderes políticos que dejarle lugar de la calle a los nuevos líderes que están surgiendo es también parte de la tarea que estamos todos ejerciendo. ¿Y qué tan importantes son las redes sociales hoy en día? Porque realmente uno puede ver en vivo lo que está pasando, una situación violenta. Y eso genera, me imagino, otro involucramiento también de la gente, ¿no? En el accionar. Las redes sociales han sido claves para organizar. Fíjense, ¿cómo surgió esto? Háganse esa pregunta. ¿Cómo surge que de golpe a lo largo y ancho de este país la gente salga a manifestarse durante una pandemia? Todo ha sido gracias a las redes sociales. Y vuelvo a insistir, contribuyamos a difundir las marchas pacíficas, los reclamos. Es importante no solamente hablar de que la gente sale a manifestarse, es necesario difundir por qué la gente sale a manifestarse, qué reclamos de justicia social y cambio en las prácticas de linchamientos y anulación de ese tipo de prácticas. ¿Cómo puede ser que la policía en los Estados Unidos tenga la autoridad de matar, no de lastimar, de matar? Los policías salen a matar. Eso es lo que hay que reformar. Esa es la reforma policial por la que estamos todos bregando. Claro, ¿crees que más allá de la política, ¿no? Pero ¿crees que la figura de Trump ha empeorado las cosas? Totalmente, totalmente. Para aquellos, y ustedes sabrán a qué me refiero, yo nací en la Argentina, tuve que huir con mi familia durante los golpes militares, viví en muchos países durante dictaduras militares y también durante invasiones como en Centroamérica, Nicaragua, Guatemala. Para aquellos que vivimos el terrorismo de Estado, la imagen de Trump es la imagen más cercana a vivir dentro del poder de un dictador. Fíjense, quiso traer a la milicia, la Guardia Nacional, por suerte nuestro gobernador y alcalde se opusieron, pero definitivamente el giro que le está queriendo dar el gobierno de Trump es un giro hacia un autoritarismo de derecha, como no se ha visto aquí nunca en los Estados Unidos. Lo cierto es que la gente tiene una oportunidad de decidir a las urnas, ¿no? Claro. Porque él está ahí porque la gente lo votó. De ahí es que insisto, que no solamente es que la gente tiene esa posibilidad, sino
darles la posibilidad. Claro, por eso hay que luchar mucho para que no haya fraude. Si la gente no va a la urna, entonces no hay voto. Claro. Bueno, y por eso mismo, ¿cómo ves el panorama? Porque estamos hablando que las elecciones serían este año por allá por noviembre, ¿no? Noviembre, el 3 de noviembre. Bien, y en la previa, ¿cómo ves eso? ¿Se está muy lejos de que la...? Porque aparte también tenemos otra, que en los Estados Unidos el voto no es obligatorio. Claro. Exactamente. Exactamente. Y además hay disincentivos para votar. No es solamente... Fíjense cómo el racismo funciona. En muchos lugares, sobre todo donde viven las minorías afroamericanas y latinas, es mucho más difícil llegar a los lugares de votación. No hay medio de transporte, la gente tiene que trabajar. Nunca se hace... En la Argentina o en Uruguay, ¿cuándo se vota? Los días domingos, ¿verdad? En Estados Unidos la gente está trabajando. Es decir, tienen que pedir permiso para ir a votar. Para ser optimistas, es tremendo. Yo veo que va a haber un cambio, yo creo que la careta del dictador se está cayendo, tengo fe. Los medios de comunicación también han sido muy receptivos a tratar de mostrar lo que está sucediendo, eso también es un giro a favor. Ustedes verán, algunas cadenas como Fox hablan de que George Floyd fue un maltratador, un drogadicto, pero la mayoría de los medios de comunicación están realmente mostrando que fue una muerte o un linchamiento. Así haya sido eso, no corresponde que nadie lo asesine. Totalmente, pero lo que quiero decir es que los medios de comunicación muy de derecha en este país son los que han apoyado a Trump. Por suerte ha habido un cambio en los medios de comunicación, hay una mayor concientización por parte de la población afroamericana y latina, que este voto va a marcar el cambio en la historia de los Estados Unidos. Pero el principal opositor de Trump tiene fuerza, tiene poder como para ganar. Tiene un gran apoyo por la minoría afroamericana. Y vuelvo a repetir, yo creo que a partir de esta situación que se ha estado dando, no solamente en cuanto a las luchas por la justicia racial, la forma en que el gobierno nacional ha manejado el caso de la pandemia. ¿Cómo puede ser que la principal nación global sea el que tiene más casos de fatalidades y de infecciones? ¿Cómo puede ser eso? Les doy un ejemplo. El primer caso de COVID, o sea, de coronavirus en los Estados Unidos en febrero, se descubrió al mismo tiempo que Corea del Sur dictaminaba tener el primer caso también. Corea del Sur resolvió el tema en 2 meses. Y miren cómo estamos en los Estados Unidos todavía. ¿Se sabe si en estos últimos 10 días de manifestaciones y marchas se han contagiado muchas personas? Excelente pregunta. Estamos todos cruzando los dedos. Ayer decían, se han contagiado 20.000. No podemos todavía saber cuánta gente va a salir contagiada, desafortunadamente. Les cuento algo, una de las grandes buenas medidas que nuestro gobernador puso en marcha es el de seguir los rastros, ¿no? El trace tracking, es decir, seguir lo que hicieron en Corea del Sur, lo que hizo en China, es decir, de cada infectado saber con cuántos casos más estuvieron en contacto. Ayer nuestro gobernador, que apoya a Cuomo, que apoya a los manifestantes pacíficos, dictaminó que todos aquellos que hayan estado en marchas en estos últimos días tengan acceso rápido y gratuito a los test de coronavirus para poder controlar lo que va a ser el contagio posterior, porque no es solamente el que estuvo en la marcha, desafortunadamente es el que estuvo en la marcha, que luego vuelve a su casa, tu familia. Exactamente, ese es el temor. Lo sabremos, vuelvan a entrevistarme en un mes y hablaremos del tema. Perfecto. Bueno, en un mes entonces ya está pautado, ¿eh? Te agradecemos mucho, Anaí, muchas gracias por este contacto. Un placer, muchas gracias por recibirme y que tengan buen día. Un abrazo grande a la distancia. Damos vuelta a la página. Confitería La Coruñesa te ofrece una gran variedad de opciones.